Hay momentos en la historia en que el mundo conocido se quiebra en un instante. Un único acto, tan brutal e impensable, que hace temblar los cimientos de la civilización y redibuja el mapa del poder para siempre. Imaginen la escena. Un palacio en un pequeño y antiguo pueblo italiano. Un anciano, vestido con las ropas más sagradas de la cristiandad, espera su destino. No es un anciano cualquiera. Es el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor del apóstol Pedro, el sumo pontífice. Frente a él, sin embargo, no hay rodillas que se doblan ni cabezas que se inclinan en reverencia. Hay acero desenvainado, insultos que envenenan el aire y la voluntad de un rey encarnada en sus secuaces. Estamos en Anagni, el 7 de septiembre de 1303. Estamos a punto de presenciar el momento en que un guantelete de hierro, símbolo del poder terrenal, se atreve a golpear el rostro del poder divino. Esta no es solo una agresión, es el asesinato de una idea milenaria. La idea de que Dios, a través de su Papa, reinaba sobre todos los reyes de la tierra. ¿Cómo se pudo llegar a esto? ¿Cómo un monarca osó ponerle las manos encima al representante de Dios? Esta noche, no vamos a contar la historia que leen en los libros de texto. Vamos a desenterrar los secretos, las pasiones y la fría conspiración que llevaron al día en que un rey le declaró la guerra a Dios. Y ganó. Para entender la magnitud de esta tormenta, primero debemos conocer a los dos titanes que la desataron, dos hombres cuyas voluntades opuestas estaban destinadas a colisionar. En una esquina del gran escenario de la historia, se encuentra Benedicto Gaetani, quien ascendió al trono papal con el nombre de Bonifacio VIII. No se equivoquen, no era un simple pastor de almas. Era un jurista canónico de una inteligencia formidable, un político astuto y un hombre poseído por una ambición tan vasta como su fe en el poder absoluto del papado. Para Bonifacio, el papa no era un simple líder espiritual, era el monarca supremo del mundo. Creía en la plenitudo potestatis, la plenitud del poder, la doctrina que afirmaba que cada rey, cada emperador, no era más que un vasallo que debía someterse al juicio y la autoridad del trono de San Pedro. Pero su llegada al poder ya estaba manchada por la controversia. Su predecesor, Celestino V, fue un ermitaño santo, pero un desastre como gobernante, y en un acto sin precedentes, renunció al papado. Start. Los susurros en los pasillos del Vaticano acusaban a Bonifacio de haber presionado a Celestino, y peor aún, de haberse asegurado después de que el pobre anciano jamás pudiera retractarse, encerrándolo en una fortaleza hasta su sospechosa muerte. Cite 96. En la otra esquina, se erguía el rey de Francia, Felipe IV, conocido por el apodo de El Hermoso, un sobrenombre que, aunque merecido por su físico, ocultaba un alma de hielo y una mente calculadora. Felipe representaba una nueva era, un nuevo tipo de monarca. Piadoso en su vida personal, sí, pero como rey, su único dios era el Estado francés. Su obsesión era transformar Francia en un reino centralizado y absoluto. Y para lograrlo, para financiar sus guerras y su creciente burocracia, necesitaba algo que la Iglesia poseía en abundancia: poder y, sobre todo, dinero. Las armas de Felipe no eran únicamente las espadas de sus caballeros. Start. Su verdadero arsenal estaba compuesto por un nuevo tipo de guerreros, los legistas, abogados formados en el derecho romano que veían al rey y no al papa como la única fuente de ley y autoridad dentro de las fronteras de su reino. Cite 108. El choque, por tanto, no era una simple disputa, era la colisión frontal e inevitable entre dos mundos: el sueño medieval de un imperio espiritual universal, gobernado desde Roma, y el nacimiento violento y pragmático de la nación-estado moderna, que no aceptaba ningún poder por encima del suyo. Una colisión que solo podía terminar con la aniquilación de uno de los dos. La primera chispa, como suele ocurrir en los grandes conflictos de la historia, saltó por una cuestión de dinero. En el año 1296, Bonifacio VIII, sintiéndose omnipotente desde su trono en Roma, lanzó un decreto que fue una bomba en todas las cortes de Europa: la bula Clericis Laicos.
El mensaje era una afrenta directa a la autoridad real. Prohibía a cualquier gobernante secular cobrar impuestos al clero, sin el permiso explícito y previo del Papa. Para Bonifacio, era una simple y lógica reafirmación de la autoridad divina. Para Felipe el Hermoso, sin embargo, era una declaración de guerra económica en toda regla. El rey de Francia se encontraba en medio de costosas campañas militares contra Inglaterra y los focos rebeldes de Flandes. Necesitaba el oro de la Iglesia francesa, la más rica de Europa, como un hombre sediento en el desierto necesita agua. La respuesta de Felipe no fue un tratado teológico, ni una súplica. Fue un golpe de una brutalidad pragmática y genial. Decretó un embargo total sobre la exportación de oro, plata, joyas y cualquier tipo de divisa fuera de las fronteras de Francia. Con una sola firma, le cortó a Bonifacio la principal arteria económica que nutría las arcas papales. El mensaje del rey era tan simple como el del Papa. Si no me dejas tocar el dinero de mi clero, tú no verás un solo franco de mi reino. El efecto fue inmediato y devastador. Los banqueros papales en Siena y Florencia, que manejaban las finanzas de la Santa Sede, entraron en pánico. El flujo de dinero se había secado. Bonifacio, el brillante jurista, el soberano espiritual, fue humillado por la cruda fuerza de la economía. Tuvo que retroceder. En una serie de documentos posteriores, tuvo que admitir que en casos de urgente necesidad para la defensa del reino, el rey sí podía solicitar ayudas al clero. Y en la Francia de Felipe el Hermoso, la necesidad siempre era urgente. La primera batalla había terminado, y el rey de Francia era el claro vencedor. La tormenta parecía haberse calmado, pero bajo la superficie, la tensión crecía. Bonifacio había sido doblegado, no por la razón o la fe, sino por la fuerza. La herida en su orgullo era inmensa, y un hombre como él nunca, jamás, olvidaba una humillación. Solo esperaba, afilando sus armas canónicas, el momento de devolver el golpe. La paz que siguió no era más que una fina capa de hielo sobre un mar embravecido. El conflicto, profundo e ideológico, solo necesitaba una nueva provocación para estallar con una furia renovada. Y fue el propio Felipe quien, en su incansable campaña por someter todos los poderes de su reino, encendió la mecha. El rey, desafiando siglos de tradición, ordenó el arresto de un obispo del sur de Francia, Bernard Saizet, y lo acusó de traición. Para la monarquía moderna que Felipe estaba construyendo, era un simple acto de justicia estatal. Para la ley canónica y para el Papa, era un sacrilegio. Un obispo, un ungido del Señor, solo podía ser juzgado por sus pares eclesiásticos y, en última instancia, por el Papa mismo. Atacar a Saizet era abofetear directamente a Bonifacio. El Papa tenía por fin la causa que tanto había esperado. Su respuesta fue un trueno que retumbó desde Roma hasta París. En diciembre de 1301, promulgó la bula Ausculta. Fili, escucha, hijo. El tono era el de un padre furioso reprendiendo a un niño desobediente. Bonifacio no solo exigía la liberación inmediata del obispo, sino que acusaba a Felipe de gobernar como un tirano, de oprimir a la Iglesia, y en un acto de audacia suprema, convocaba a todos los obispos de Francia a un concilio en Roma para juzgar la conducta del rey y reformar el reino. Es en este punto donde la maquinaria propagandística de Felipe el Hermoso demostró su letal eficacia. Los legistas del rey, con Nogaret probablemente a la cabeza, orquestaron una campaña de desinformación sin precedentes. Según las crónicas, interceptaron la bula papal y en su lugar hicieron circular por toda Francia una versión falsificada, mucho más breve, arrogante y ofensiva. El objetivo era claro: pintar al Papa no como un padre preocupado, sino como un déspota extranjero que pretendía someter a Francia a su voluntad. El siguiente paso de Felipe fue una jugada política revolucionaria. En abril de 1302, convocó en París a los primeros estados generales de la historia de Francia. Saint-Estart reunió a los tres estamentos del reino, clero, nobleza y burguesía, en un acto de unidad nacional sin precedentes. Cite 108. Ante aquella asamblea,
Felipe no se presentó como un rey en conflicto con la Iglesia, sino como el campeón y defensor de la independencia y el honor de Francia. La propaganda funcionó a la perfección. Logró lo que parecía imposible, que cada uno de los tres estamentos, incluido el clero francés, temeroso de la ira del rey y arrastrado por la marea de patriotismo, enviara sus propias cartas de protesta a Roma, declarando su lealtad inquebrantable a la corona. La idea abstracta de nación se estaba forjando en el yunque de este conflicto. La respuesta de Bonifacio a este desafío total fue la expresión más pura y extrema de la teocracia papal, un documento que pasaría a la historia como la cima de la arrogancia pontificia, la bula, Unam Sanctam, publicada en noviembre de 1302. Era una declaración doctrinal inflexible. En ella, Bonifacio afirmaba que existía una sola iglesia, fuera de la cual no había salvación, y que esa iglesia tenía una sola cabeza, el Papa. Saint Start sostenía la famosa teoría de las dos espadas, la espiritual, empuñada por el Papa, y la temporal, que los reyes debían usar por la iglesia y bajo el mandato del Papa. Cite 329. La frase final no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones. Por tanto, declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al pontífice romano. El desafío estaba lanzado. La excomunión de Felipe el Hermoso era ya solo cuestión de tiempo. La guerra total era inminente. Felipe el Hermoso se encontraba ahora en una posición desesperada. La excomunión no era un mero castigo espiritual. Era un arma política de destrucción masiva. Un rey excomulgado era un rey maldito, y sus súbditos quedaban automáticamente liberados de su juramento de lealtad. Era una invitación abierta a la rebelión y la guerra civil. El rey de Francia no podía permitir que esa espada cayera sobre su cabeza. Su respuesta, fiel a su carácter, no sería teológica ni diplomática, sería física, directa y de una brutalidad que sacudiría a la cristiandad. Aquí es donde los ejecutores de la voluntad real toman el centro del escenario. El cerebro de la operación era Guillaume de Nogaret, el implacable legista, el hombre de confianza del rey. Se rumoreaba que su propia familia había sufrido persecución por herejía, lo que le daba un desprecio personal por el poder papal. Para él, esto era más que un asunto de Estado. Era una cruzada por la razón y la ley contra la tiranía eclesiástica. Y para llevar a cabo la misión en territorio italiano, Nogaret encontró al aliado perfecto, Sciarra Colonna. Los Colonna eran una de las familias nobles más poderosas de Roma y enemigos jurados de los Gaetani, el clan del Papa Bonifacio. Sciarra había sido personalmente humillado, perseguido y despojado de sus tierras por Bonifacio. Su odio era una fuerza de la naturaleza. Era el puño que Nogaret necesitaba. El plan que idearon era de una audacia que rozaba la locura. No iban a esperar la excomunión, iban a adelantarse. El objetivo era nada menos que capturar al Papa, llevárselo a Francia y someterlo a un juicio público ante un concilio general. Saint Start. Las acusaciones ya estaban preparadas y eran un catálogo de los peores crímenes imaginables: herejía, blasfemia, simonía, la compra de cargos sagrados, asesinato, el de su predecesor, Celestino V, idolatría, brujería e incluso pactos con demonios. Cite 384. Querían destruir no solo al hombre, sino la legitimidad misma de su papado. Con el oro francés fluyendo para financiar la empresa, Nogaret y Colonna reclutaron un ejército privado, una fuerza de unos 2.000 mercenarios y hombres de armas. En el verano de 1303, esta tropa de renegados y vengadores cabalgó hacia el sur, una sombra de acero que se cernía sobre el corazón de Italia. Mientras tanto, en su palacio familiar de Anagni, Bonifacio VIII, completamente ajeno a la conspiración, preparaba con calma el documento que creía sería su victoria final. El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, publicaría la bula Super Petris Olio, el acto formal de excomunión que pondría al rey de Francia de rodillas. Pero nunca llegaría a hacerlo. El infierno, personificado en Nogaret y Colonna, llegaría a sus puertas primero.
La madrugada del 7 de septiembre de 1303, las campanas de Anagni no tocaron para la oración, tocaron a rebato. La tropa de Nogaret y Colonna, ondeando los estandartes del rey de Francia y la familia Colonna, irrumpió en el pueblo al grito de «Muerte al Papa Bonifacio! ¡Viva el rey de Francia!». La traición estaba en el aire. Los capitanes de la milicia local, comprados o intimidados, abrieron las puertas. El asalto se concentró en el palacio de la familia Gaetani, donde el papa se había refugiado junto a sus sobrinos. Fue una lucha desesperada. Desde las ventanas, los defensores lanzaban piedras y tejas, pero los atacantes prendieron fuego a las puertas de la catedral contigua para abrirse paso. La resistencia se desmoronó. Bonifacio Eno, que ya tenía casi 70 años, comprendió que el final había llegado. Pero este hombre, cuyo orgullo era tan grande como su fe, decidió enfrentar su destino no como una víctima, sino como la encarnación de la Iglesia. Se vistió con el manto de San Pedro, se ciñó la tiara papal en la cabeza, y con el crucifijo en una mano y las llaves del cielo en la otra, se sentó en su trono a esperar a sus verdugos. «Ya que he sido traicionado como Cristo», declaró, «moriré como un papa». La puerta de la sala del trono se abrió de golpe. Sciarra Colonna y Guillaume de Nogaret irrumpieron, seguidos por sus soldados. Lo que siguió fue una escena de una humillación inimaginable. No hubo reverencias, solo insultos, amenazas y blasfemias. Le exigieron que renunciara, que se entregara para ser juzgado. Bonifacio se negó, y entonces ocurrió el acto que quedaría grabado a fuego en la memoria de Europa. El schiaffo di Anagni, la bofetada de Anagni. Las crónicas difieren. Algunos dicen que fue Sciarra Colonna quien, consumido por el odio, lo abofeteó con su guantelete de hierro. Otros que Nogaret lo golpeó con la mano. Otros más que la humillación fue puramente verbal, pero tan violenta que equivalió a un golpe físico. No importa el detalle, lo que importa es el símbolo. El representante de Dios en la tierra, el hombre al que los reyes debían obediencia, había sido agredido, vejado, hecho prisionero en su propio trono por los agentes de un rey. El velo de lo sagrado se había rasgado para siempre. Durante 3 días, el Papa de Roma fue un rehén en su propio palacio, un peón en el juego mortal de un monarca lejano. Sin embargo, la misma brutalidad del acto provocó una reacción que los conspiradores no habían previsto. El pueblo de Anagni, inicialmente pasivo, se sintió ultrajado al ver a su papa, un hijo de su ciudad, prisionero de tropas extranjeras. Tras 2 días de ocupación, los ciudadanos se alzaron en armas. Superaron a la guarnición de Nogaret y Colonna y en un feroz contraataque lograron liberar al pontífice. Pero la liberación llegó demasiado tarde. El daño ya era irreparable. Bonifacio VIII fue escoltado de vuelta a Roma entre las aclamaciones del pueblo, pero ya no era el mismo hombre. El pontífice orgulloso y dominante había sido reemplazado por un anciano quebrado, física y mentalmente. La humillación había sido demasiado grande. Refugiado en el Vaticano, se dice que oscilaba entre ataques de furia impotente y una profunda melancolía. Un mes después del atentado, el 11 de octubre de 1303, el Papa Bonifacio VIII murió, según algunos, consumido por la fiebre y la pena de su corazón. Felipe el Hermoso había ganado de la forma más absoluta. Aunque no consiguió juzgar al Papa, la muerte de Bonifacio le dejó el camino libre. Sit start. El papado estaba destrozado, su prestigio por los suelos. Cite 106. Menos de 2 años después, un papa francés, Clemente V, fue elegido y en 1309 trasladó la sede papal de la ciudad eterna de Roma a Aviñón, en Francia. Sit start. Comenzaba el cautiverio de Babilonia. Un período de 70 años en el que el papado se convirtió en una marioneta de la corona francesa. Cite 106. El atentado de Anagni fue mucho más que el secuestro de un anciano. Fue el clímax sangriento de una lucha centenaria. La teocracia papal, el sueño de un gobierno universal regido desde Roma, murió en esa sala del trono. De aquellas cenizas surgió, con toda su fuerza y su crueldad, el Estado-nación moderno, celoso de su soberanía
y sin reconocer ningún poder superior dentro de sus fronteras. Con una bofetada, simbólica o real, el mundo medieval comenzó su largo adiós, y el mundo moderno, con su política de poder implacable, anunció su brutal llegada. El choque entre Felipe y Bonifacio es una de las grandes tragedias de poder de la historia. ¿Quién creen ustedes que tenía la razón? ¿El papa que defendía la supremacía de la fe o el rey que forjaba una nación? Dejen su opinión en los comentarios. Nos fascina leer sus debates. Y si les apasionan estas historias secretas que cambiaron el mundo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. ¿Qué otro choque de titanes les gustaría que desenterráramos? Háganoslo saber. Hasta la próxima, narradores.